Bien, damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, ministro Ricardo Escobar, bienvenido al programa. Bueno, gracias por la invitación. Acá estamos trabajando como siempre, así que un gusto estar en tu programa. Semana de muchas actividades, ministro, ¿no? Semana de muchas actividades, en realidad como siempre, pero un poco más, por esto de que estamos cumpliendo una semana de un hecho muy triste y lamentable para todos los argentinos, como fue aquel golpe militar del año 76. Ministro, antes de que entremos un poquito, porque sin duda su historia personal, este mes de marzo lo tiene siempre presente a usted, ¿no? Pero lo que por ahí observé de los eventos, y lo veíamos recién en el spot, mucho compromiso a nivel artístico y de los músicos locales misioneros, ¿no? Con este mes de marzo, si se quiere, ¿no? Sí, yo creo que en el proceso democrático de toda esta década última, fundamentalmente, prácticamente todos los sectores de la vida nacional y provincial fueron haciéndose cargo también, por conciencia, lo que nos pasó a todos los argentinos. O sea, lo que antes era como algo medio nebuloso, no claro, no hablar mucho, hoy generaciones enteras están incorporando como parte de su verdad, digamos, de su historia, de la memoria de los argentinos, y los artistas más aún. Vos fijate un poco que en esta semana vamos a desarrollar múltiples actividades de donde están involucrados desde artistas plásticos, grupos de teatro. En total hay 9 grupos de teatro que van a participar en estos días, y grupos musicales, digamos, de toda la provincia o sí, en general, digamos, con reconocidas figuras como, por ejemplo, Joselo, Schwab, Gervasio Malagrida, los hermanos Núñez, Pamela Yadra, Salamandra, y un montón de grupos más jóvenes, ¿no?, de las nuevas generaciones. Y no lo hacen por una cuestión comercial, lo hacen por una cuestión también de participar, ¿no? Claro. Hay un cierto compromiso, digamos, hay un a nivel compromiso artístico, fuerte, ¿no? Y con el cierre, obviamente, de Gustavo Cordera, que es muy importante. Eso va a ser el lunes. El lunes a las 0 horas, digamos. Lunes a las 0. Bueno, acá tengo el cronograma de actividades. Hoy es domingo, así que mañana el lunes nos toca un programa bastante complejo, ¿no? Y sí, acá lo tengo. A las 23 horas va a estar Gustavo Cordera. Sí, más o menos, las 23:30, 0 horas. Vamos a tratar de que justo cuando empieza el 24 esté tocando, porque realmente queremos no olvidar, pero queremos celebrar la vida, la esperanza y los sueños de todos los argentinos para dejar atrás aquella oscura historia, ¿no? Ministro, bueno, y en su historia personal, como recién decíamos, pisa fuerte el mes de marzo, ¿no? Sobre todo, si lo tenemos en cuenta durante el año, creo que marzo es uno de los meses más importantes para usted. ¿Cómo le agarra marzo 2015 a Pelito Escobar? Me agarra con mucha fortaleza espiritual, estoy muy en paz conmigo mismo, y con todas las ganas de trabajar. De hecho lo estoy haciendo siempre, pero mucho más ahora. Y por supuesto es una fecha donde está unido a momentos trágicos, a momentos difíciles, de mucho dolor, de mucha tristeza, tanto de aquella generación que militaba, que estaban comprometidos, también las instituciones de la nación, de la democracia, que fueron totalmente prohibidos, como la lucha que emprendieron desde entonces nuestros familiares en todo el país, de nuestras madres, las abuelas, y eso son situaciones que no se olvidan jamás, y las heridas van a estar abiertas. Lo que quizás nos da alivio, nos da satisfacciones también, es que pudimos llevar adelante en estos últimos 12 años una profunda política de transparencia, de justicia, de búsqueda de verdad en todo el país, desde Néstor Kirchner en adelante y acá desde Carlos Rovira en adelante, ¿no? Ministro, en la conferencia de prensa justamente con respecto a este tema, uno de los ministros que habló, Soria Vieta, ¿no? Y le presté atención a su discurso, sí, porque él decía que hasta incluso hablar de esto hasta a veces parece un poco reiterativo, pero que sigue siendo necesario. En este sentido, en el sentido de la memoria, ¿no? Sí. ¿Cómo ve usted hoy la participación de los jóvenes, incluso jóvenes que no vivieron esa etapa, ¿no? Pero que en cierta forma, ¿qué
¿Qué valor político le dan a esta etapa de la historia argentina? Bueno, quizás no tiene el valor político de la actualidad, salvo cuando suceden casos de aparición de hoy hombres, cuando eran bebés que fueron secuestrados, claro. El tema de los hijos, digamos, de los nietos, o algún hecho particular que por ahí, como este caso de Carlos Carvalho acá en Misiones, claro, que aparece una persona conocida y se descubre que fue un colaborador de la represión. Como justamente hoy leía o escuchaba el tema del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que tiene aparentemente un pasado algo poco claro, ¿no? Y que está ligado a otras épocas oscuras. O sea, eso repercute mucho en la sociedad y nos hace repensar y volver al pasado. Ahora, políticamente quizás no tiene el valor como fue al principio de la democracia con Raúl Alfonsín, ¿no es cierto? La repercusión política. Pero porque también, digamos, se puso justicia ante todo esto. Ahora, un pueblo que no conoce su historia y no tiene memoria, yo estoy convencido que corre el peligro de cometer los mismos errores en el futuro. Vos fijate el valor que tiene que tener memoria, saber la verdad y hacer justicia, recordando el tema del Holocausto, de la Segunda Guerra, cómo hoy se siguen abriendo lugares de la memoria de aquel genocidio, cómo se mantiene latente la llama del recuerdo y la verdad por parte del pueblo judío, como otros pueblos, ¿no? En el mundo. Es decir, seguir descubriendo cosas, digamos, es como que ayuda a que se sostenga esa memoria en por medio de las supuesto, generaciones, ¿no? eso potencia, digamos, pero cualquier joven que agarre un libro que tenga que ver con la época, tanto política, económica, social, cultural, educativa, o de la represión, yo creo que va a quedar muy sorprendido y muy descubriendo una verdad que quizá le fue negada en mucho tiempo, ¿no? ¿Y usted cree que a los jóvenes de hoy esto le da un valor político, un valor agregado a la política, digamos? No sé realmente, no te puedo afirmar eso, pero si vos estás en Google y en Internet y te encontrás con la historia de una familia y empezás a investigar y te das cuenta lo que pasó en aquella época, yo creo que cualquier persona normal, sensible, más allá de la ideología, salvo que sean defensores de los represores o cómplices, va a acceder a una situación así. Incluso esta actitud del Papa Francisco, que de recibir a las abuelas, recibir a los nietos de desaparecidos, en fin, las abuelas, digamos, los hijos desaparecidos, de reconocer que existe esa verdad que pasó realmente a nosotros y a todos los que luchamos por la memoria y los derechos humanos de aquella época y de ahora, realmente nos satisface y nos da un marco mucho más amplio en el mundo y acá, ¿no? Ministro, salimos un poquito de este plano y vamos al terreno político, ¿no? Que está bastante fuerte ya por estos meses del año 2015, ¿no? Comenzamos con el plano nacional, que sin duda una de las noticias de la semana tiene que ver esta alianza, aunque ellos quieren salir de ese estigma de alianza, pero esta suerte de alianza que se generó entre el PRO y la UCR, es decir, la UCR acompañando al PRO. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo lo analiza? Bueno, es algo lamentable que un partido histórico como lo es la Unión Cívica Radical termine siendo furgón de cola de un sector absolutamente reaccionario, absolutamente comprometido con un pasado desde la dictadura hasta el neoliberalismo, porque no te olvides que a Macri lo apoyan todos esos sectores. Quizás no vivieron, ni participaron, ni están vinculados activamente a la etapa esa, pero muchas de sus empresas tienen mucho que ver con la complicidad con la dictadura, y todo lo más reaccionario en el país. Son los mismos que apoyaron a sectores dictatoriales desde la época del 55 en adelante, y siempre trabajaron en función de una minoría, y el puerto, y no precisamente para el país, el puerto de Buenos Aires hablo, ¿no? Y no precisamente para el conjunto del país. En este sentido,
Yo creo que haber vuelto para atrás la Unión Cívica Radical es un gran daño a la democracia. O sea, lo considera como una vuelta hacia atrás. Sí, absolutamente. Y sabemos muy bien lo que quiere hacer Macri en el país. Quiere hacer realmente todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno hoy, pero también todo lo contrario a lo que nos planteó Raúl Alfonsín y Irigoyen en su momento. Alfonsín luchó por la defensa de una mejor distribución del ingreso, luchó por una economía nacional, luchó por la nacionalización de muchos, desde el Irigoyen adelante, que fue el creador e impulsor de YPF, y de muchas otras, el tema petrolero, como el tema ferrocarriles, y muchas otras gestiones que tienen que ver con la soberanía nacional, por las libertades cívicas, ¿no? El gobernador Kross ayer, lo definía a este acuerdo y fue bastante contundente, ¿no? Decía que Mauricio Macri no va a dar lugar incluso a las banderas del radicalismo, ¿no? A lo que sostiene la UCR concretamente. De ninguna manera, porque ellos tienen un proyecto propio, liberal y conservador. Está claro que a ellos no les interesa un Estado que funcione, que sea fuerte, porque no les interesa distribuir nada. Esto es así, por eso ellos repudian la estatización de la FJP, por el tema de los jubilados, repudian el tema de YPF, el tema de Aerolíneas Argentinas, no están de acuerdo con la asignación universal por hijo, porque realmente no les interesa si los sectores humildes o populares comen o no comen, estudian o no estudian. Aparte está a la vista de que Macri no les interesa para nada la salud pública, no le interesa la escuela pública, le interesa lo privado, todo lo que es privado, pero no el privado, el chiquitito de un barrio de acá de Posadas, sino de las grandes empresas nacionales, los ganaderos, de los sojeros, de los grandes pulpos que tienen que ver con la economía que manejan los monopolios de la nación, digamos. Recuerdo en una charla que yo le había preguntado por el kirchnerismo, oportunamente en aquel momento, y usted me dijo, Facu, yo ante todo soy peronista, me dijo, ¿no? Sí. Pero bueno, es conocida su afinidad en los comienzos del kirchnerismo y sobre todo, ¿no? Sí. ¿Qué etapa está afrontando hoy el Frente para la Victoria concretamente? Por un lado, como gobierno, ya llegando al 10 de diciembre, y por el otro lado, conformando una plataforma electoral nueva, ¿no? Sí, es evidente que se encuentra en un momento de mucha fortaleza, más allá de los agoreros de la derrota y de los ataques que recibe permanentemente, no solo la Presidenta, sino toda su estructura política, que uno puede estar de acuerdo o no en muchas cosas, pero hay una realidad que es la defensa irrestricta a los intereses de la nación, de la patria, de las provincias y de las economías regionales, de lograr construir una infraestructura que beneficie a millones de argentinos. Yo te digo, yo me voy a Buenos Aires permanentemente, el solo hecho de poder viajar en una autovía desde Paso de los Libres a Buenos Aires ha cambiado muchísimo, no solo en la seguridad, sino en la distancia, en el tiempo poder llegar. Te doy ese ejemplo nomás, claro, porque voy en auto. Por supuesto que anhelo que el gas llegue rápido a Misiones, anhelo de que esa autovía llegue a Posadas y a Iguazú lo más pronto que podamos, y en eso estamos trabajando, acompañando al gobernador Kross. Y la plataforma electoral que se viene tiene que ajustarse a todo lo que no se hizo, que hay muchas cosas que no se hizo, pero siempre pensando en los intereses de la nación, en los intereses de las economías regionales, de las producciones locales y por supuesto de las provincias, de la educación, la salud, la cultura, las viviendas, la justicia. Supongo que su candidato está dentro del Frente para la Victoria. ¿Cree que de alguna manera alguno de los precandidatos que se están mostrando ahora dentro de ese esquema representan esto que ustedes dicen? Bueno, mira, la renovación apoya a los candidatos del Frente para la Victoria. Yo hoy, a la luz de lo que está pasando a nivel nacional, creo que más que nunca hay que unirse en torno a cualquiera de los candidatos del Frente para la Victoria a nivel nacional, de este proyecto más bien, ¿no? Más allá de mi corazoncito personal,
Yo creo que hay que fortalecerle a Scioli, hay que fortalecerle a Randazzo, hay que fortalecerle a Rossi, a Tajana y a todos aquellos que quieran ser candidatos a presidente de la Nación. Que se resuelvan las PASO y el que gana, al que gana les tenemos que acompañar todos. Nos guste más o menos, porque representa la posibilidad de defender lo construido, defender todo el esfuerzo de los argentinos de estos últimos 12 años y fundamentalmente corregir lo que está mal, pero profundizar lo que hace falta construir, ¿no? Aquí en la provincia, en el plano, sobre todo dentro de la renovación, se defiende que el modelo se va a sostener con un candidato a gobernador por consenso, ¿no? ¿Son tiempos de seguir hablando de consensos y no de alianzas, o cómo lo ve usted dentro de la provincia? No, la renovación es un proyecto político que tiene una conducción, que es Carlos Rovira, y por supuesto tiene un co-equiper que es el gobernador Clos. Ahí nació la renovación, más decenas de militantes y dirigentes provenientes de distintos sectores. Si vos perteneces a un proyecto político, como lo es el de la renovación, hay que entender que procesos de cambio como la que se va a vivir este año a nivel nacional y provincial, la conducción es fundamental en estos procesos. O si no, fijémonos claramente lo que le pasa a la Unión Cívica Radical. ¿Por qué se atomiza? Porque no tiene conducción política, por una idea clara que los lidere y le lleve al triunfo, como lo fue Raúl Alfonsín en su momento. Cuando no hay conducción, no hay proyecto político que nos una. Entonces todos quieren ser caciques y quieren tomar sus propias decisiones. Nosotros no podemos permitir en esta etapa ni de la vida nacional ni de la vida provincial que nos suceda esto. Por eso yo hoy más que nunca reafirmo la conducción de Carlos Rovira, el acompañamiento claro del gobernador Clos y entre ellos más la consulta permanente a los dirigentes históricos y nuevos de la renovación, que se pueda consensuar lo que nosotros realmente creemos que nos va a llevar a la victoria. Ministro, y el gobernador en conferencia de prensa en esta semana decía que la política es como un partido de fútbol, ¿no? Y siempre es necesario un rival enfrente. Sí. ¿Qué avisora usted? ¿En Misiones hay un rival concreto con el cual la renovación tenga que luchar en las próximas elecciones? ¿A quién lo ve? ¿O manejan encuestas, digamos, que vean de que hay una amenaza de algún sector de enfrente que lo pueda, digamos, competir en las elecciones? Yo creo que en la política y más en la cuestión electoral nunca hay que subestimar a nadie. Todos tienen sus capacidades, sus propuestas, algunos mejor que otros, y tienen su equipo de trabajo. Es la gente la que va a decidir dónde le va a poner a cada uno, o nos van a poner en cada lugar, digamos. Nosotros obviamente nos estamos preparando para llevar adelante nuestro proyecto, dar continuidad a todo lo que hicimos, de poder profundizar algunas políticas de Estado y estar en condiciones de confrontar ideas y propuestas con cualquier sector, ¿no es cierto? Obviamente la conducción elaborará la estrategia definitiva cuando llegue el momento, ¿no? Porque falta poco, pero falta mucho todavía para las elecciones. Posadas en estas elecciones, si bien falta poco, pero falta mucho, va a ser un lugar que va a definir, sin dudas, en gran parte el esquema a nivel provincial, ¿no? ¿Cómo ve el esquema? Tengo entendido, bueno, que usted está trabajando dentro de la ciudad. ¿Cómo ve el esquema político, sobre todo dentro de la ciudad, y la amistad que tiene la gente hacia la renovación? ¿Cómo lo ve? Todo proceso de gobierno tiene su desgaste, pero también en la hora de la verdad la gente observa qué hicieron los otros. Entonces, esa va a ser la evaluación que tiene que hacer la gente, porque muchos hablan muy lindo, pero no trabajan, no se esfuerzan y no dan la cara ni están con la gente. Por lo tanto, creo que el pueblo es sabio y sabe por qué toma en el último momento la decisión que toma, ¿no? Más allá de algunas simpatías o preferencias. ¿A usted le gustaría... La renovación obviamente es una estructura dinámica, movimentista, no es cerrado para nada ni esquemática, y tenemos todos los sectores y la militancia
organizada y caminando ya desde el año pasado, como siempre, después de nuestra autocrítica de lo que pasó en el 2013, trabajando activamente en la sociedad, ¿no? O sea que usted ya está definido, digamos, por ir, digamos, por la candidatura a intendencia acá en la ciudad. Sí, yo voy a ser candidato y quiero ser el próximo intendente de la ciudad de Posadas. Estoy trabajando fuertemente y acompañando absolutamente a todos los sectores de la sociedad posadeña, como lo vengo haciendo siempre. O sea, si hay algo que se puede decir de Pelito Escobar, es un hombre que es trabajador y que siempre estuvo con las puertas abiertas con todos los sectores de la sociedad, desde el barrio más humilde hasta el empresario más encumbrado que quiso hablar o conversar conmigo. Y en eso estamos siempre. Ministro, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Muy amable a vos. Nos encontramos seguramente en los próximos programas. Sí, por supuesto. Y bueno, vuelvo a reiterar mi invitación a todos los posadeños y misioneros para que nos acompañen en la Semana de la Memoria y la Democracia, ¿no? Perfecto. A no perderse entonces. Muchas actividades este lunes y martes. Estoy viendo que el martes 24 continúa con otras actividades. Exacto. Muchas gracias por estar. No, gracias. Yo, bueno, paso a otro tema, me voy con otro tema. Turismo. Cerca de 200 jugadores, atiendan bien, porque está muy buena esta actividad promovida por el Ministerio de Turismo en conjunto con Brasil y Paraguay. Más de 200 jugadores participarán del torneo internacional de paintball en Garupá. Vemos de qué se trata, el Ministro de Turismo nos explica. Lo que vamos a hacer va a ser un juego solidario y a la vez conmemorativo, ¿sí? Por la gesta de Malvinas. Y Operación Rosario justamente fue el nombre de la operación que Argentina puso, ¿sí? Para la toma de Malvinas del año 82. Vamos a tratar de hacerlo lo más real posible y esta vez tenemos la suerte de contar con gente de Paraguay y Brasil, más Buenos Aires, Salta, Jujuy, Mendoza, de todos lados vienen. Solidario porque cada jugador va a tener que traer un elemento escolar para después ser donado a distintas instituciones de Garupá. Y nosotros con esto lo que queremos es marcar tendencia. ¿Para qué? Para que en marzo del año que viene no sean 200, sean 300 los jugadores que vengan. Es una actividad muy interesante que se puede realizar en muchos lugares de la geografía provincial. Apostamos a esto por todo lo que significa, para que la gente conozca Misiones, hable de Misiones, venga, disfrute Misiones, invierte y gaste en Misiones. Así que esta es la idea y desde ya tiene el compromiso nuestro de apoyar todo este tipo de eventos.